¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Vamos a empezar con la toma de asistencia. Ujú. Algo que me había olvidado de comentarles, ya para esta semana ya estamos pues llegando, ya tenemos una idea, una visión más o menos de los alumnos que están en lo que es en cuarto ciclo, ¿no? Entonces, por favor, les pediría, vamos a ver primero con la asistencia, que formen grupos de dos o de tres para poder hacer las exposiciones. Es bastante importante de que ustedes formen su grupo, ¿ya? A ver, vamos a tomar asistencia. Listo, ya está. Y estamos 22. Alvarado Carlos. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Amaranto. Arteaga. Bayona Asensio. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Cabrera Barbosa. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cabrera Fabricio. Buenas tardes, profesora presente. ¿Cómo estás? Candro Flores. Buenas tardes, profesora presente. ¿Cómo estás? Muy bien. Ujú. Chanta Zurita. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo Presente. estás? ¿Cómo estás? Chota Ramos. Dextre Cabana. Farfán. Presente, Miss Farfán. ¿Cómo estás? Gamarra Díaz. Guillén Medina. Miss, buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Hernández Díaz. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Herrera Varela. Herrera Varela. Jaimes Ulloa. Méndez Ruiz. Presente, profesora Méndez Ruiz. ¿Cómo estás? Mendoza Quispe. Presente, Miss, buenas noches, Mendoza. ¿Cómo estás? Morales Alvarado. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo, Morales. ¿Cómo estás, Morales? Mosqueira Bazán. Nieto Cabrera. Presente, Miss. Buenas noches, nieto. ¿Cómo estás? Quintanilla Cince. Presente, mis buenas tardes. ¿Cómo estás? Quispe Huaranca. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Salguero. Presente, Salvatierra. buenas tardes. ¿Cómo estás? Salvatierra Enrique. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Suárez Piñarreal. Vázquez Reategui. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vilca Chauca. Villanueva Tenorio. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Zapata.
Vigo, Presente, Miss. Buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. A ver, ¿quiénes faltan en la asistencia, por favor? Levanten la mano. Suárez, muy bien. A ver, Suárez, ¿quién más falta, por favor? Mosqueira. Ujú. ¿Alguien más? Jaime, Miss, buenas noches. Jaimes, muy bien. Jaimes, ¿quién más? Arteaga, ya, listo, Arteaga. ¿Quién más falta? Ujú. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando mientras se están integrando sus compañeros a ver los que faltan, ¿ya? A ver, ¿cuántos son ustedes? Uno, dos, tres. Ujú. 9. ¿Dónde está? A ver. Ya, sí. Van a tener que formar grupos de 3, ¿ya? Por favor, para el día lunes, perdón, el día viernes ya me tienen que decir, o si no, me pueden ir escribiendo a través de mi número personal para decirme cuáles son los integrantes de su grupo y así asignarles los temas y la fecha de exposición, por favor, ¿ya? A ver, ¿alguien más ha ingresado para poder apuntarlo en la asistencia? Buenas tardes, Miss Herrera, por favor. Ya, muy bien, Herrera. ¿Quién más? Listo. Entonces, tres alumnos, ¿ya? 3 integrantes para cada grupo. Muy bien, para poder asignarlas. Las exposiciones empezarían el 5 de abril, perdón. Sí, el 5 de abril, está bien. Sí, sí, sí. Porque el 6 y el 7 es feriado. Semana Santa, ¿no? Ah, listo, entonces, salud. Gracias, gracias. Disculpa, mi estaba con mi micrófono prendido. Miss, buenas tardes, mi asistencia, Miss. Vilca, chao. Ah, ok, Vilca. ¿Qué pasó, Vilca? A ver, muy bien, Vilca. ¿Quién más? A ver, Chota. Muy bien, Chota. Ujú. Listo. Ahora sí, vamos a finalizar con lo que se refiere a, bueno, lo que nosotros habíamos estado trabajando acerca de los virus. Solamente nos quedaba una pequeña partecita nada más para poder finalizar y poder pasar también a lo que se refiere a otro tema que es hongos, ¿no? Hongos viene a ser un tema bastante amplio porque, no, sí lo habíamos terminado, perdón. Yo pensé que no lo habíamos finalizado. Sí, sí, sí. Ya habíamos finalizado lo que era el tema de virus, ¿no? Bueno, entonces ahora nos toca tratar el tema referente a hongos. ¿Me avisan por favor cuando se pueda visualizar la diapositiva en grande?
Sí, Miss, ya se visualiza. Ok, muy bien. Entonces, ahora ya nosotros hemos visto dos tipos de agentes patógenos. Hemos visto las bacterias y hemos visto los virus, ¿no? Ahora nos toca tratar lo que se refiere a hongos. Los hongos vienen a ser un tipo de agente que en muchas ocasiones puede ser nocivo, puede ser tóxico, puede producir enfermedades, pero también es utilizado en la industria alimentaria, se utiliza en la medicina, ¿no? O sea que hay diferentes tipos de hongos, los hongos que vienen a ser los patógenos, los que ocasionan enfermedad, y también tenemos pues los hongos que suelen ser beneficiosos y ayudan al ser humano. Muy bien, inclusive hasta algunos vienen a ser comestibles, ¿no? Listo, entonces vamos a ver. La figura que ustedes ven aquí la parte inferior derecha de su pantalla nos demuestra en realidad cómo es que conocemos a los hongos mayoritariamente, ¿no? O sea, cuando vemos a los hongos, siempre en nuestra imagen mental viene esta figura, como si fuera una sombrilla, ¿no? Siempre, pero no es así. Los hongos pueden tener diferentes formas, pueden estar en diferentes lugares, ¿no? Pueden proliferarse en diferentes superficies y en diferentes circunstancias. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Los hongos. Algo bastante característico de los hongos es que crecen en ambientes húmedos y sombríos. Ojo, acuérdense por favor, ¿ya? Crecen en ambientes húmedos. La humedad hace de que el hongo crezca con mayor facilidad. Viene a ser el terreno o viene a ser el ambiente adecuado para que este hongo empiece su crecimiento. Y más aún si está en una parte oscura. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ver hongos. Por ejemplo, el famoso moho, ¿no? El moho viene a ser un tipo de hongo. El moho, en una casa, ¿en dónde crece mayormente? ¿Dónde se forma el moho? En la ropa, Miss. En la ropa, pero en la ropa, ¿en qué circunstancias, no? O sea, Profesora, en la ropa húmeda. A veces cuando está ah, húmeda. muy bien, cuando está húmeda, ¿qué otra característica en la ropa crece, pero esa ropa en dónde ha estado? Está así tipo como embolsada o algo así. Exacto, ¿no? O sea, ha estado guardado mucho tiempo, ha estado encerrado. Entonces el hongo ahí aprovecha para poder crecer, ¿no? El hongo se encuentra en todo medio ambiente, en todo, en todo, en todo. ¿Por qué? No estará en la forma que nosotros usualmente lo conocemos, pero se encuentran las esporas de los hongos, así como las bacterias tienen sus propias esporas, los hongos también eliminan sus esporas, ¿no? Las esporas vienen a ser como una especie de polen o polvo muy fino que cuando nosotros tocamos o movemos el hongo empieza a liberarse, ¿no? Entonces eso permite a través del aire desplazarse a muchos lugares, ¿no? Y si encuentra las condiciones ambientales necesarias, empieza a crecer, ¿ya? A los hongos se les clasifica como vegetales. Ahora tiene su propia clasificación. Viene a ser o pertenecen al reino fungi. ¿Qué significa el reino fungi? Fungi viene del nombre hongo, ¿no? Acuérdense, fungi viene a ser hongo. Entonces, eso viene a ser la clasificación de los hongos, pertenecen al reino fungi. Antes sí se les consideraba como vegetales y que algunos de ellos, por lo que algunos de ellos eran comestibles, ¿no?
y porque crecen en la tierra, pero no, ahora tienen su propia clasificación muy aparte. Son células eucariotas. ¿Qué significa eucariotas? Ya nosotros lo habíamos explicado en clases anteriores. Entonces, esto sí viene a ser un ser viviente, ¿no? Eucariotas, habían dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Eucariotas, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué caracteriza a las células eucariotas? ¿Que tienen vida, Miss? No, aparte de que tienen vida, claro, eso es las ¿Tienen procariotas. núcleo? Ah, exacto, Cabrera, muy bien. Tienen núcleo, a diferencia de las procariotas que no tienen núcleo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vienen a ser células o están compuestas por células más complejas que las bacterias. Las bacterias normalmente son unicelulares. En cambio, los hongos pueden ser unicelulares, como dice aquí, o pluricelulares. Están compuestas por muchas células, ¿no? Listo. Entonces, esas son características bastante notables acerca de los hongos. Otras características que nosotros podemos encontrar es el dimorfismo. Dimorfismo. Di significa dificultad, transformación, ¿no? Morfo significa forma. Entonces, ¿qué significa esto? Dimorfismo viene a ser una característica que tienen los hongos de presentarse en diferentes formas en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una forma característica de los hongos en donde tiene su tallo. Dime, Bayona, ¿tienes alguna pregunta o alguna acotación? Listo, entonces vamos a continuar. Como les decía, en este caso, pues pueden adquirir diferentes formas, ¿no? Inclusive, busquen, hay un tipo de hongo que se llama hongo de muerto. ¿Por qué? Porque asemeja los dedos de un muerto, ¿ya? Imagínense encontrarse ahí en medio de las plantas o encontrarse en medio de un lugar boscoso y encontrarse con ese tipo de hongo, ¿no? Y que en realidad, si ustedes lo buscan, es idéntico o parece a los dedos de un muerto, ¿no? ¿Por qué? Por esta característica que tienen, porque pueden adquirir diferentes formas. También tenemos otras formas como si fueran pétalos, ¿no? Como si fueran hojas, empieza a proliferarse también. No necesariamente tiene un tallo. Pueden ser microscópicas, tienen una forma ovalada. Estos vienen a ser los tipos de hongos tipo levadura, ¿no? Aquí tenemos otra forma de los... sí, dime, Vigo, ¿que algo querías decirnos? No me dices que este hongo acá parece pétalos. Por acá lo conocemos como jayampa. Ya. Sí, pues allí justo me habías puesto el nombre. ¿Y tiene alguna particularidad? ¿Es comestible? El que es más finito, sí, es comestible. El que es más grueso y si es medio rojizo, no, porque tiene veneno. Exacto, muy bien. Y justo has dado con algo que me iba a mencionar justamente en la siguiente diapositiva, o bueno, en la siguiente información, ¿no? Algo muy interesante que ha dicho su compañero es que hay ciertas particularidades, colores, de repente alguna señal que te da este tipo de hongos que no son comestibles. Por ejemplo, en el caso que menciona su compañero, si tiene un color rojo intenso, significa que es tóxico, ¿no? Claro, entonces la misma naturaleza te avisa. Listo. En cambio, estos que son de colores blanquecinos, esos sí son comestibles, ¿no?
En este caso, aquí nosotros tenemos el famoso moho, ¿no? Y esto se forma como si fuera pelusa sobre la fruta. Y ustedes dirán, pero si la fruta normalmente está bajo la influencia del sol, de la luz, entonces ¿por qué se forma este tipo de hongo? Se le forma esa capa verdosa, ¿no? Ojo que esta capa verdosa aparentemente se ve como una capa gruesa, pero si nosotros nos acercamos viene a ser tipo pelusas, ¿no? Entonces este tipo de hongo empieza en alguna parte de la fruta donde está más frágil, donde ha sido golpeado o de repente donde tiene alguna hendidura. Entonces ahí empieza a nacer el hongo, ¿ya? Y pues después, posteriormente, dependiendo de la conservación que nosotros tengamos, también o va a durar o se le forma esta capa de moho, ¿no? Una vez que tiene esto, ya no es apto para consumo porque puede en algunas personas producir intoxicación, ¿ya? Miren, también se puede presentar en la forma común como la conocemos, en forma de sombrilla, ¿no? Aquí tenemos la parte superior del hongo y su tallo, ¿ya? Pero también se puede presentar en otras formas y que puede atacar específicamente a la piel. Y no solamente a la piel, puede atacar también a las uñas, al cabello, ¿no? Entonces, estos hongos tienen esta se me enredó la lengua, esta particularidad, ¿no? De presentar diferentes formas y también inclusive sobre los vegetales, sobre los animales y también sobre el ser humano, ¿ya? Vamos a ver las características o la forma, la constitución de lo que viene a ser el hongo, ¿no? Todo hongo, así presente la forma que tenga, siempre está compuesto por hifas. Fíjense, ¿qué parecen estas hifas? ¿Cuál dice Miss? No lo Las veo. hifas. ¿Qué parecen las hifas del hongo? Parecen raíces, Miss. Ajá, exacto, parecen raíces. Y esa es la parte principal. ¿Por qué? Porque si estas hifas no se introducen o no se adhieren a la superficie donde se encuentran, entonces sería fácilmente controlable. Pero una vez que el hongo tiene estas hifas, es bien difícil erradicarlo, ¿no? Por eso es que cuando una persona tiene una enfermedad por hongos, tiene que seguir un tratamiento bastante largo, no solamente tópico, o sea, no solamente por la piel, sino también tiene que tomar algunos medicamentos para poder combatir, porque estas hifas o este tipo de raíces se adhieren tanto a nuestro cuerpo que nosotros podemos de repente eliminar el resto del hongo, pero no estas hifas, estos micelios, ¿no? Y si se dan cuenta, las hifas tienen diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos las hifas nutritivas, que son aquellas que se encargan
de obtener los nutrientes de la superficie o del lugar donde está creciendo este hongo, ¿no? Tenemos las hifas reproductivas, que son las que generan las células, ya sea por vía asexual o sexual, para poder reproducirse, ¿no? Vamos a ver la clasificación de los hongos. Los hongos se pueden clasificar de 3 formas, según la forma de vida, por su forma, ¿no? Y por su reproducción, por la forma de reproducirse. Vamos a ver primero por su forma de vida. Tenemos los saprófitos, tenemos los simbiontes y los parásitos. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Primero empecemos con los hongos saprófitos. Los hongos saprófitos son aquellos que se encuentran en casi todos los medios naturales, o sea, expuestos, ¿no?, al medio ambiente, pero degradan la materia orgánica. O sea, por ejemplo, si está en el suelo, si está de repente en un campo, se alimenta de la materia que les provee esa superficie, ¿no? Estos organismos viven de los desperdicios a los que llegan a desintegrar. O sea, es como decir que pudren o descomponen, ¿no?, esta materia viva para poder alimentarse. Pero no perjudican en ningún momento la zona donde se encuentra. Y ustedes dirán, pero si descompone para poder alimentarse, pero no es expansivo, o sea, no se prolifera a tal punto de que vaya a ocasionar algún tipo de repente de problema, ¿no? Por ejemplo, tenemos los Agaricus campestris, que crecen normalmente en los bosques, que crecen en los lugares donde hay bastante vegetación, humedad y sombra. O también se le conoce como champiñones de los prados, ¿no? Miren, fíjense, tienen la característica común de los hongos, que parecen sombrilla, ¿ya? Y en este caso lo que hacen es alimentarse de las plantas que ya están muertas, que ya están podridas. De eso se alimentan. No, o sea, no matan a otras plantas. Aquí en este caso, en otro caso, también tenemos los hongos de la madera. Y ustedes dirán, pero si para poder entonces crecer estos hongos de la madera, tienen que haber pues desintegrado o haber malogrado la madera previamente. No, estas maderas ya están en una superficie, son normalmente de árboles ya muy antiguos, muy viejos, y que están pues que se han caído algunas ramas. Entonces estos hongos llegan a esta madera y se aprovechan de la sustancia viva que tiene esta madera. O sea, no ha generado lo que es la muerte de este árbol. No, ya ha llegado cuando este árbol ya estaba caído. ¿Ya? Esos vienen a ser. Entonces, eso es lo que caracteriza a los hongos saprófitos. No aportan nada, en realidad, pero tampoco perjudican el medio en el que viven y se alimentan de la materia que descompone. Ahora tenemos los hongos simbióticos. Los hongos simbióticos, su nombre proviene de lo que viene a ser el término simbiosis. ¿Qué significa simbiosis? Viene a ser cuando dos organismos vivos se juntan, se unen para poder beneficiarse ambos, ¿ya? Buscan un beneficio mutuo. La simbiosis es la forma más común de vida de la mayoría de los hongos superiores. Podríamos definirlo como una ayuda mutua, ¿ya? O sea, donde crece este hongo,
ayuda y beneficia o se alimenta, por ejemplo, ¿no? Se alimenta de los desperdicios de la superficie, liberándolo de todo lo tóxico. Entonces, ambos se están beneficiando. Uno se alimenta y el otro elimina la parte tóxica, ¿no? El hongo recibe el alimento que necesita y a cambio lo ayuda al otro a sobrevivir. Tenemos dos ejemplos. El Lactarius deliciosus y los líquenes, que vienen a ser una combinación de algas con hongos, ¿ya? Los líquenes, ¿qué es lo que ayudan? ¿En qué ayudan? Ayudan a mantener la humedad de ciertas plantas, ¿ya? Y tenemos los hongos parásitos. Eso, ya saben, viene a ser por su forma de vida, la forma como viven. Acuérdense, tenemos los saprófitos, los simbióticos y los hongos parásitos. Como sabemos, el nombre parásito proviene del término o de la explicación que en este caso uno de los elementos se beneficia a costa del otro organismo, ¿no? Se aprovecha y también le ocasiona daños. Viven a expensas de otro organismo vivo, como el hombre. También se pueden vivir a expensas de plantas, de animales, insectos y otros hongos, a los que causan graves lesiones y enfermedades, que en ocasiones pueden llegar a ocasionar la muerte, ¿no? Pero en este caso, nosotros los hongos parásitos que vamos a mencionar, por ejemplo, tenemos los tizones. Son un tipo de hongos que crecen en el maíz, pero por ejemplo, eso es comestible. Es parásito, sí. Se alimenta o vive a expensas del maíz y miren cómo lo transforma, cómo lo deforma completamente, no lo deja crecer normalmente, pero, por ejemplo, estos tizones se consumen bastante en México y es más, para ellos es un manjar, ¿no? Es una bendición de que crezcan este tipo de hongos, ¿no? Entonces, no ocasionan daño al ser humano, pero es un ejemplo de hongo parásito. Tenemos también el Trichophyton rubrum, el que ocasiona la tiña, un tipo de tiña. Tiña que se le conoce como también la micosis plantar, aparece en la planta del pie. Este sí ocasiona daño. ¿Por qué? Porque se forma como una capa blanquecina, ocasionando escozor, ocasionando mal olor, ¿no? E inclusive ocasiona dermatitis, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Miss, y el hongo, que aparece en el pelo, que te hace poritos, ¿cómo se llama eso? Igual, son variedades de tiña, así se llama. Hay uno, o tienen otros nombres, ¿no? El famoso pie de atleta se le conoce así comúnmente, ¿no? Pie de atleta, pero su nombre científico es tiña o también se le llama micosis plantar o si aparece en la uña se le conoce como onicomicosis. Ujú. Sí, dime, Amaranto. Y esos hongos que están en la uña, solamente en las uñas nomás, los come, porque yo he visto que les hace duro y amarillo, es un medio blanquiño y amarillo. Sí, 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 ese es el color característico de una uña que tiene tiña ungueal. Como les digo, puede tener varios nombres, ¿no? Pero al final viene a ser hongo. Ujú. Sí, afecta. Hay una variedad que afecta solamente a las uñas, hay otra variedad que afecta a la piel directamente. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque las uñas tienen un componente que se llama queratina y esa variedad de hongo le gusta alimentarse de esa queratina, por eso la carcome.
E inclusive cuando se va al podólogo, cuando se hace algún tipo de tratamiento, ese tipo de uñas o la piel inclusive infectada con hongos, tiene un olor característico, ¿no? Ahora vamos por su forma. Ya hemos visto por la forma de vida, ¿no? Acuérdense, son tres tipos: saprófitos, los simbiotes y los hongos parásitos. Listo. Ahora por su forma, por la forma que tienen, ¿no? Tenemos los levaduriformes. Los levaduriformes tienen una característica bastante peculiar, que son unicelulares, o sea, son microscópicos. No se movilizan y tienen una forma ovalada o circular. Esos vienen a ser los levaduriformes. Los filamentosos vienen a ser como unas estructuras tubulares, o sea, como si fueran, como dice su nombre, unos filamentos, unas fibras, ¿no? Y suelen ser pluricelulares. Y los otros, que son los dimóridos, que pueden presentarse tanto como levaduriformes o filamentosos o una combinación de ambos, ¿ya? Entonces, acuérdense, levaduriformes son forma ovalada, filamentosos como una especie de fibra, y dimóridos una combinación de los dos anteriores. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Miren, por ejemplo, este viene a ser un tipo de hongo que se llama Blastomyces dermatitidis. Afecta directamente a la piel, pero cuando se hace el raspado para saber qué tipo de organismo es el que está atacando y ocasionando este problema, es de tipo levaduriforme. ¿Ya? Listo. Tenemos, por ejemplo, un tipo de hongo filamentoso, que es el Phylum Zygomicota, ¿no? Ese es su nombre científico. Es el famoso moho. Y si nosotros lo viéramos de manera microscópica, parecen unas fibras. Por eso les decía, cuando nosotros lo vemos bien de cerca, este tipo de hongo que aparece, por ejemplo, en los vegetales o en las comidas, parece que fuera como una especie de pelusa, ¿no? Porque son de tipo filamentoso. Y tenemos también el tipo dimórido, como es el caso del Candida albicans. La Candida albicans viene a ser un tipo de hongo que puede presentarse en forma levaduriforme, ovalada, o puede ser una combinación de ambos. Miren, tiene levaduriforme y filamentosa también, ¿ya? Esta viene a ser un tipo de hongo que produce la famosa candidiasis. La candidiasis viene a ser una enfermedad que se presenta en diferentes cavidades, como se ve en la imagen, en la cavidad bucal, también puede aparecer en los genitales, ¿no? Puede ser transmitida por infección, por transmisión sexual, y genera enrojecimiento y una capa blanquecina, ¿ya? Una capa blanquecina que a veces impide el pasar, impide el masticar, el sentir sabores cuando se encuentra aquí, ¿no? En la cavidad bucal, ¿ya? Ahora tenemos por su tipo de reproducción, tenemos
los hongos sexuales y asexuales. ¿Sexuales qué significa? O sea que necesitan dos células o dos hongos para poder reproducirse. Tenemos los cigomicetos, los ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos, ¿no? Ahorita vamos a mencionar y ver las características de cada uno. Y en el caso de los asexuales, se reproducen a través de esporas, lo que yo les había mencionado, ¿no? Que a veces liberan como una especie de una nube pulvosa que le permite llegar y empezar a proliferar los hongos. Cuando es por esporas, por ejemplo, se puede reproducir de varias maneras, por oidios, por brotación o gemación, por bipartición o germinación y por fragmentación. Ahorita vamos a ver también cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el primer tipo de hongo que se reproduce de manera sexual, el Zygomycetes. Los cigomicetes, ¿qué características tienen? Presentan filamentos o hifas, ¿no? Son organismos que se alimentan de materia muerta o en descomposición. Viven en simbiosis. Su reproducción puede ser sexual o asexual, pero nosotros lo consideramos dentro de la reproducción sexual. ¿Dónde viven principalmente? En los suelos, en la materia vegetal en descomposición. ¿Qué quiere decir? Que mayormente crecen en ciertos lugares donde ya está en descomposición la materia. Por ejemplo, tenemos aquí este pan, el moho de pan, que es el Rhizophus stolonifer. Después tenemos en las frutas en descomposición. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que buscan la parte más débil, la parte más frágil para poder ingresar y así proliferarse los hongos, ¿no? A veces hay personas que de repente cuando encuentran algún tipo de alimento en este estado, o sea, con moho, que está recién iniciando y lo que hacen es cortar, ¿no? Cortar esa parte que tiene hongos, pero hay que considerar que ya todo el alimento está contaminado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si solamente se está manifestando en una pequeña parte. No, ya les había dicho que los hongos, ¿qué es lo que tenían que les permite adherirse a una superficie? ¿Cómo se les llamaba? ¿O qué parecen? ¿Qué característica tienen los hongos que le permiten adherirse? ¿Me dicen ustedes los levaduriformes? No, la característica que tienen, ¿se acuerdan cuando vimos la estructura del hongo? Es que tienen unas hifas. ¿Y esas hifas qué parecían? Raíces. Como rom, raíz. Claro, como unas raíces, ¿no? Entonces, acuérdense, si ustedes ven un alimento que está empezando con esa cubierta verdosa o blanquecina, no es simplemente cortarle esa parte nada más, sino que ya tiene también esas hifas dentro de ese alimento. Eso quiere decir que también puede producir alguna toxicidad, puede producir de repente algún tipo de
Infección gastrointestinal, sí, también. Sí, dime, Vigo. Yo he tenido la oportunidad de ver bueno, al pan cuando ya está mucho tiempo guardado. Por acá lo dicen pan que floreado, lo dicen, porque está cambiando de color ya, pero he visto mis que sí se lo comen. Y quiero saber si podría causar alguna enfermedad, porque ya al cambiar de color ya está el hongo ahí. ¿Qué Ajá. enfermedad podría causar más adelante? No, o sea, no es permanente, no es que ocasione una enfermedad permanente, sino que en el instante algunas personas pueden sentir molestias gastrointestinales, así tipo una infección, ¿no? Eso sí, puede de repente tener evacuaciones líquidas, náuseas, vómitos, eso principalmente, pero una enfermedad permanente no. Pero solo le puede dar una infección estomacal. Sí, eso sí, pero a veces hay personas que pueden ser más sensibles. Hay otras, como dicen, que no les afecta mucho, ¿no? Que no les afecta en nada, inclusive. Pero hay otros que sí, que son mucho más sensibles y que pueden inclusive hasta llegar al hospital con deshidratación, ¿no? Mis también lo que más ataca este hongo es a los cítricos, porque tenía la oportunidad de, por ejemplo, mis cuando preparas tu ensalada, hay muchas personas que lo gastan, limón, lo cortan por la mitad y a veces lo sobra y eso lo guardan algunos y ahí también se ve como crece así, parece como unas, a ver, como unos pelitos así finitos, pero eso yo he visto, pues, que lo cortan y el resto del jugo está bueno. Así como acá, como en esta figura. Ah, sí, así, lo cortas porque el hongo no está hasta adentro, está encima. Y el resto del jugo yo lo he probado. En algunos sí es ya medio amargo y en algunos normal está ácido. Ya, eso depende del avance, como les decía. Claro, las hifas o esas, como ustedes les decían, esas raíces no se van a notar, o sea, no se ve, eso no se manifiesta, eso es microscópico y no se ve, ¿no? Por eso es que, como tú mismo dices, algunos ya tienen un sabor agrio, medio amargo, ¿no? Es porque ya llegó hasta inclusive el centro de lo que vienen a ser esas frutas, ¿no? Pero en otros casos puede estar superficial, sí. No cortan, pero como les digo, o sea, es variable. Nosotros no podemos decir cómo va a reaccionar la persona de manera general, ¿no? Entonces, cada persona puede tener una reacción diferente. Algunos de repente ya están acostumbrados, ¿no? A utilizarlo de esa forma. Pero, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, yo no puedo, de repente a mí me mandas al hospital porque yo tengo cierta sensibilidad o ciertas reacciones alérgicas que pueden ser un poco más severas que el resto. Entonces, así, ¿no? Dependiendo también del tipo de metabolismo, o sea, hay varios factores que pueden influir. Una preguntita más, en su reproducción sexual, cuando está hablando, ¿eso quiere decir que hay un hongo macho y un hongo hembra, o ambos pueden reproducirse sin, o sea, sin género, por decir, un macho podría reproducirse y la hembra también? ¿Es así o no, Miss? Sí, exactamente. O sea, en este caso, tiene, cuando se refiere a sexual, necesita de dos hongos, ¿no? Indistintivamente, porque no hay que, no tampoco digamos que hay un hongo macho, un hongo hembra, sino que la finalidad es que existan dos células que puedan compartir
su herencia genética. Eso viene a ser la reproducción sexual. Ahora vamos con el segundo tipo de hongos, ¿no? Que se llama ascomicetes. Este viene a ser el grupo de hongos más numerosos y que hasta cierto punto también pueden ser beneficiosos, ¿no? Se caracteriza por su micelio, que está constituido por hifas, que permite la reproducción más rápida. O sea, se reproducen a una velocidad mucho más rápida que los demás hongos. Existen en ambientes terrestres y también acuáticos como las maderas, en materiales de queratina, justo lo que estábamos hablando, ¿no? También puede estar presente en el estiércol, en el suelo y en los alimentos. Ejemplos de hongos ascomicetes tenemos las levaduras, ¿no? Que sirven para la fabricación de pan. A ver, ¿ustedes en algún momento de repente han utilizado la levadura para algunos productos, para algunos postres? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Cuando han hecho la masa, cuando han preparado por primera vez, le echan levadura, después, ¿qué hacen? ¿Automáticamente lo llevan a cocinar o qué tienen que hacer? Tiene que reposar, mis, y se Ajá, esponja. exacto. ¿Por qué? Porque la característica de este tipo de hongos ascomicetes es que se reproducen con gran rapidez. Por eso es que eleva su volumen, ¿no? Y ese es el caso de la levadura. Por eso se utiliza para la producción o fabricación, perdón, del pan, de los vinos y de la cerveza. La cerveza tiene levadura y lúpulo, ¿no? Dentro de sus componentes. Ujú. Tenemos los basidiomicetes. ¿Qué característica tienen los basidiomicetes? En este caso, su aspecto es de forma de sombrillas, la común que siempre conocemos, ¿no? La mayoría de estos basidiomicetes son comestibles y otros actúan como sustancias alucinógenas. Ahí está, por ejemplo, lo que dijo su compañero. ¿Cómo se llamaba ese tipo de hongo que mencionaste, Vigo? Por acá le dicen callampa, así a los criollos. Callampa le dicen. Ya, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Tiene dos formas, ¿no? Una en donde sí se puede consumir por el tipo de color. ¿De qué color es la que son comestibles? Medio amarillento, Miss. ¿Color Mira que yo, crema o blanco? ¿Cómo es? Blanco. mis, Blanco, mi. la que yo lo he comido y acá lo estoy viendo, está acá ven mis medio color rosadito por acá, por ahí. Medio marroncito también hay, Miss. Las tetas acá por la sierra son blancas, encimitas, un poquito de marroncito. Claro, pero son colores como por decir que no son muy llamativos, no son muy encendidos, ¿no? Entonces, eso significa de que sí se pueden consumir. En cambio, los que son de colores muy fuertes, muy llamativos, así como los animales también cuando son de colores muy o tienen ciertas características muy estrambóticas, significa que tienen algún tipo de veneno o algún tipo de tóxico, ¿no? Acá falta ese hongo, color, su color de la mariquita, rojito, con puntos blancos. Esa es una droga, tiene ciertos componentes, que adormece, que tiene también retardantes, y eso lo buscan. Yo cuando estuve por Lima, vine con un amigo de allá, específicamente para buscar ese hongo que se encuentra pues
en los lagos se encuentra ahí en la roca, ahí crece. Se dice que es droga. Son alucinógenos. Ajá. Claro, y es de este grupo, ¿no? De este grupo de hongos. Y en este caso, como tú mencionas, viven en zonas húmedas, ¿no? Que donde hay fuentes de agua cerca, o también cerca de los bosques, donde hay bastantes plantas, por la humedad, por lo mismo que conserva la humedad. Dentro de este grupo están las setas o también están los champiñones, ¿no? Los champiñones son comestibles, por ejemplo, pero son de un color blanquito, pues, ¿no? Miss, el costra también es comestible. El hongo costra que se cría, a ver, se lo cría en la paja de arroz, ahí crece y se hace así este grandazo. Ese es el hongo costra, ese es comestible. Ah, mira, ya ves, ya estamos conociendo más porque, ajá, ya ves, hay varios que ustedes están mencionando que son comestibles, ¿no? Entonces no hacen ningún daño, pero cuando tienen algún color peculiar, entonces ahí sí pueden producir algún tipo de reacción alucinógena, ¿no? O inclusive toxicidad. Tenemos los hongos deuteromicetes. Vamos ahora a ver esto. Son de gran utilidad, son los más útiles. Dentro de este grupo están todos los hongos que pueden ser utilizados en lo que es los alimentos, en la medicina, en el control de plagas, descomponen la materia orgánica y uno de ellos, por ejemplo, o sea, buscan los otros seres vivos, ¿no? Y se alimentan de ellos. Por ejemplo, el más conocido viene a ser el hongo penicillium, el Penicillium notatus. Este, por ejemplo, elimina las bacterias, ¿no? Se alimenta de las bacterias y es el que se elabora, con el que se elabora la penicilina, ¿no? Que es el antibiótico. ¿Dónde vive? Vive donde hay muchas bacterias, por ejemplo, en los pisos de los baños. ¿Por qué en los pisos de los baños? ¿Por qué en las toallas? ¿Por qué? ¿Por qué ese sería el lugar predilecto? Por la humedad, profesora. Muy bien, por la humedad, ¿no? Por la humedad. También puede proliferarse cuando la persona, por ejemplo, usa demasiados zapatos cerrados, cuando le transpira el pie, puede aparecer en la piel, ¿no? Y también en la leche materna produciendo el muguet. A ver, vamos a explicar un poquito de esto. Por ejemplo, supongamos que nosotros vayamos a una piscina, utilicemos o ingresemos a una ducha sin sandalias, podemos contagiarnos el famoso pie de atleta, ¿no? Ahí se encuentran estos deuteromicetes. En las toallas, si nosotros tenemos esa costumbre de no estirar las toallas, las dejamos todas arrugadas, húmedas, entonces empiezan a crear este tipo de hongos. Y al crear este tipo de hongos, cuando la persona se vuelve a secar, la piel, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a proliferar, ¿no? En el cuerpo, así como es el caso de esta primera imagen. Característico del hongo, empieza a formar una capa blanquecina con un halo rojizo. No se eleva, es plano por si acaso, ¿ya? En el pie, cuando la persona usa y mantiene, a veces, ¿qué es lo que hace? Usa zapatillas, zapatos cerrados de manera constante y aún así las medias, por ejemplo, las tiene dentro de las zapatillas, ¿no? Y al otro día nuevamente se vuelve a poner las mismas medias. Entonces eso puede generar también la proliferación de hongo, ¿no? Y en el caso de la leche materna, ¿por qué se da?
Muchas mujeres cuando dan de lactar, se supone que antes de la próxima lactancia, o cuando terminan de dar de lactar, tienen que asearse las mamas, el pezón y la areola, ¿no? Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque quedan restos de leche y esos restos de leche pueden generar la presencia de hongos. Y cuando el niño vuelve a lactar, también está teniendo contacto con este hongo, ¿ya? Ahora, eh, también cuando nuevamente le da de lactar al niño, tiene que volver a lavarse las mamas porque tiene restos de leche. Al niño cuando termina también hay que limpiarle porque ese tipo de honguito le va a aparecer en los labios, en la lengua y en las encías porque todavía no tiene dientes, ¿no? Y a eso se le conoce como muget. ¿Algo me ibas a decir, Vigo? Sí, yo quisiera que, bueno, que nos des un alcance, la forma correcta de asear el pezón, o sea, ¿con qué mis? ¿Con pañito húmedo? ¿Con Mm, jabón? ¿Con qué? ¿Cómo se lo haría? O sea, cuando la mujer se asea, lo primero es que debe de agarrar, no pañito húmedo, porque los pañitos húmedos de todas maneras tienen un componente, ¿no? Tienen a veces de repente aromatizantes, tienen otros agregados que pueden resecar la piel de la areola y del pezón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? La mujer lo que tiene que hacer es simplemente con agua asearse bien con agua, tampoco con jabón porque eso lo reseca. Durante el tiempo de lactancia, el pezón tiende a resecarse bastante, ¿no? Por lo mismo que el niño jala, lo mismo que el niño succiona. Entonces esa piel está bastante sensible y lo único que va a hacer el jabón es resecar. Entonces preferible es utilizar agua y de todas maneras secarse bien, ¿no? Porque en el pezón quedan restitos todavía de leche. Solamente con agua, enjuagarse bien, bien, bien. Y lavarse bien las manos, ¿no? Porque las manos también a veces cuando agarran la mama también pueden contaminar, ¿no? Si tienen la mano sucia, las uñas largas. El secado con papel higiénico. No, puede ser una toallita exclusiva para una toallita pequeña solamente para poder secar, ¿no? Una toallita y se seca con toques. No se seca en forma de arrastre, ¿no? No, sino con toques, nada más. Para no formar ninguna lesión. Además, imagínate, la mujer, si no ya supongamos, se lava con jabón, perfecto. Cuando se baña, obviamente se baña o se lava con jabón, ¿no? Pero la diferencia a asearse en un caño a asearse en la ducha es que la ducha tiene mayor cantidad de agua y el enjuague está garantizado. En cambio, en el caño el enjuague de repente no es tan bueno. Imagínate que quede restos de jabón y el niño cuando vaya a lactar también junto con la leche pues pase restos de jabón y eso le puede producir una infección estomacal, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que se reproducen los hongos de manera asexual. Miren, por ejemplo, esta levadura, ¿no? La levadura Saccharomyces cerevisiae se reproduce por gemación. Miren, cómo aquí está el hongo levaduriforme, ovalado, y le ha crecido como un brotecito, ¿no? Y este brote se va a separar de su propio hongo y va a formar otro, ¿no?
Esa es una forma de reproducción asexual. Aquí no necesita 2 células, aquí una nada más. ¿Ya? Listo. Después tenemos otro tipo de hongo, que es el hongo Cosmarium quadratum, que se reproduce por bipartición. ¿Qué significa bipartición? Que una sola célula se va a partir en dos iguales. Va a dar origen a 2 iguales. Ojo, no es lo mismo que la gemación. La gemación tiene como un pequeño brote, como una versión de la célula o del hongo grande, pero en pequeño. En cambio, en la bipartición sí se dividen en 2 iguales, ¿ya? En el caso de la fragmentación, las hifas o esta especie de raíces se fragmentan y al fragmentarse empieza a formar otro nuevo hongo. Es como si nosotros le sacáramos un pedacito de tallo y de raíz a una planta y lo colocamos en otro lado, ¿no? Y da origen a una nueva planta, pero lo hemos fragmentado, lo hemos dividido, ¿no? Eso es por fragmentación. Y por oidios es cuando una partecita pequeñita del hongo se separa, cae, como por decir una célula, y empieza las esporas, ¿no? Esa pequeña, esa como si fuera una nube, ¿no? Una nube polvosa. Se separa del hongo y esta espora da origen a otro hongo por gemación. Empieza su brote, ¿no? Sí, dime, Arteaga. Mis disculpas, recién me acordé. Lo de los champiñones es un tipo de hongo también, el champiñón que se come. Sí, sí, Eso sí. que parece con sombrerito. Ajá, sí. Eso se utiliza bastante. Sí, ese es comestible. Siempre y cuando sea ese blanco, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ese sí. Ujú. Y aquí está lo que nosotros estábamos mencionando hace un momento. Entre las especies de hongos más venenosos se hallan los del género Amanita. Un simple mordisco puede causar la muerte. ¿Qué característica tiene estos hongos? El hongo, también llamado boleto de Satanás, es alucinógeno. ¿Qué característica tiene? Miss, eso es lo que le decía, pues eso. ¿Qué particularidad? El color, pues, Miss. El color, claro. Miren, aquí tenemos en la parte superior, es rojo, ¿no? Con una especie de, como si fueran unas manchas blancas, unos aditamentos blancos. Y aquí el tallo es rojo intenso, ¿no? Ujú. Miss, el primer imagen se parece como pizza. ¿Eso existe acá en el Perú, Miss? ¿O esos son las imágenes nomás? No, sí existe, sí existe, sí existe. Sí existe, pero en los lugares donde son boscosos, nada más. O sea, en la ciudad tú no vas a encontrar este tipo de hongos, definitivamente, ¿no? Donde hay mayor cantidad de vegetación, de árboles grandes, siempre crecen mayormente cerca de donde hay árboles, ¿no? Por ejemplo, los pinos, ahí cerca. ¿Por qué? Porque tienen o guardan mayor humedad. Miss, eso sí, yo lo que le estaba diciendo esto yo he encontrado, Miss, esto. Eso, El primerito. sí, sí, Miss, hay más encendido, también más encendido. Y esto de acá, el otro,
Eso he encontrado en diferentes, mis, el sombrero también rojo, así de grueso. Claro, hay diferentes variedades, ¿no? Pero qué particularidad es su nombre también, ¿no? El boleto de Satanás, porque es alucinógeno. Y eso sí, debe ser por el color mismo que tiene, ¿no? Bastante encendido. Mis, hay uno que es rojo, pero que es curativo, cura manchas. ¿Ah, sí? Sí, caracha también, tú lo sobas en la caracha, te lo deja rojito, pues, y poco a poco desaparece. Ahí también habrá pues cosas que tienen sus secretos también, pues, ¿no? Hay tantas variedades de animales, de plantas, de seres vivos en conjunto, que a veces todavía no han sido identificados e inclusive muchos de ellos pues pueden tener hasta propiedades curativas, ¿no? La utilidad de los hongos. ¿Para qué sirven los hongos? Los hongos se han utilizado durante muchos años en la biotecnología. Por ejemplo, el Aspergillus niger se utiliza para la producción de ácido cítrico para alimentos y bebidas, o sea, ayuda a producir ciertas sustancias que son comestibles. Los hongos también se emplean para controlar ciertas plagas, ciertas enfermedades de las plantas, ¿no? Otro de los usos que se le da a los hongos es que puede producir, como ya les había mencionado, lo que es la penicilina. Algunos pueden tener efectos indeseables tanto para la industria y la agricultura debido a sus adaptaciones nutricionales, o sea que atacan a las plantas, ¿no? Los hongos son vegetales de vida libre que pertenecen a lo que es el reino fungi, como ya habíamos mencionado. Son saprófitos, algunos de cuyas cepas consideradas parte de la flora normal de la piel, ¿no? Sí, en algunos casos, por ejemplo, el lactobacillus que viene a ser parecido a un hongo, son beneficiosos, ¿no? Son muy raros, pero sí existen, ¿no? Ahora, los hongos se utilizan en los alimentos, se utilizan en la medicina, se utilizan en lo que viene a ser la agricultura también, ¿no? Como por ejemplo el Aspergillus oryzae, miren cómo es, ¿no? Es el que se utiliza para los alimentos, para crear los alimentos. El Penicillium notatum, para poder crear lo que es la penicilina. Las levaduras que se utilizan para ciertos productos, ¿no? Para poder fermentarlos, para poder aumentar su volumen, ¿no? Y así poder tener un punto de sabor en ciertos alimentos, ¿no? La micosis, aquí vamos ya con las enfermedades, con los tipos de hongos que pueden producir ciertas enfermedades. Tenemos la micosis. ¿Qué cosa viene a ser la micosis? Son las diferentes enfermedades causadas por hongos. Pueden ser superficiales o profundas. ¿Qué significa superficiales? O sea que solamente atacan la primera capa de la piel, ¿no? Y hay otras que sí pueden ser profundas, que inclusive pueden llegar hasta ciertos órganos, ¿no? Pueden atacar a hombres, animales y plantas. Mire, por ejemplo, tenemos el esporotricosis. Miren cómo ataca. Y esto, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a ser superficial o es profunda? Este de aquí, el esporotricosis. ¿Es superficial o profunda? Superficial, mis. Es Superficial, por mis. ¿no? Superficial. No, ya viene a ser profunda. Miren cómo ya se forman como Ah, una especie de es la ampollas. primera, ¿no, Es mis? la primera, claro, Ah, esta de ya, como aquí. lo viste bien chiquito.
está profundo está, Miss. Es profundo. La tiña, como les decía, la tiña viene a ser un tipo de hongo que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Puede aparecer en la piel, en los pies, en las uñas de los pies, en las manos, en las uñas de las manos, en el cabello. Y miren cómo deja, ¿no? Enrojecimiento, una capa gruesa. Eso viene a ser la tiña. Miss, Ajá. disculpe, ¿a qué se debe que se da eso del hongo en el cabello? A veces cuando se comparte peines, cuando se deja mucho tiempo el cabello húmedo, ¿no? A veces puede aparecer en el cuero cabelludo y por contagio, por contacto. De ahí también se produce la caída del pelo, ¿no? Bueno, la caída del cabello puede ser por otros motivos, ¿no? No necesariamente por este hongo. Ujú. Miss, ¿y ese hongo con qué se cura o hay tratamiento? No, sí hay tratamiento, pero el tratamiento es un poquito largo porque tiene que erradicarse completamente y esto se va a ir cerrando poco a poco, poco a poco. A veces puede durar de repente 2, 3 semanas, un mes, dependiendo de la magnitud de lo que haya afectado el hongo. Me hizo una pregunta. Ujú. Sí, me digo. Lo que a mí me está preocupando desde hace rato, cuando habías mostrado la imagen de la lengua, lo que está así amarillo, ahora acá vuelvo a ver en el labio. Esto, yo durante todo el tiempo de vida que tengo, no había visto nunca en ninguna persona. ¿A qué se debe eso, Miss? ¿Por qué? ¿El por qué? Para mí para mí es poco común. Primera vez que lo estoy viendo en las imágenes. Miss, a eso creo que en este puntito que está al costado de la encía se le llama también así como el ojo de pollo que se le suele llamar. Me equivoco. Ah, no, no sé qué nombre. A veces toman en diferentes lugares, toman diferentes nombres, ¿no? Pero en este caso, miren, este es otro tipo de hongo, pero el que menciona su compañero viene a ser el de la candidiasis. La candidiasis viene a ser una enfermedad que puede ser también por transmisión sexual. Ojo que la candidiasis o la Candida albicans viene a ser un tipo de hongo que se puede presentar en los genitales, pero a veces también puede pasarse a lo que es la cavidad bucal por el tipo de relación que mantiene con la pareja. Supongamos que practica sexo oral. Fácilmente este hongo se puede transmitir hacia lo que es la cavidad bucal, ¿no? En otros casos puede presentarse como secreciones, inclusive cuando se observa en la vulva de la mujer o en el pene del varón, se forma una capa blanquecina, ¿no? Miss, ¿y ese hongo no Sí. aparece así nomás por así? ¿Mm? Ese honguito que se ve acá de la boca. Ah, ya, Ese este de aparece. aquí. Ese. Ah, ¿Ese ya, aparece por sí solo? eso aparece, por ejemplo, cuando la persona no mantiene una buena higiene de la cavidad bucal, ¿no? Y a veces algunos alimentos también pueden contener ciertos elementos que pueden dar pie a la producción de hongos. O a veces de repente las piezas dentarias están mal logradas, están de repente con caries y eso puede generar también la formación de estos pequeños hongos, ¿no? Son como unas granulaciones, ¿ya? No son como placas. Eso se puede diferenciar de la candidiasis. La candidiasis viene a ser como unas placas, como unas costras blancas. Miss, en imagen 3 Ujú. podría ser algo,
hereditario, Miss, eso siempre le agarra a mi hijita y a su papá también le agarra. Y ahora últimamente a mí también ya me está agarrando, Miss. Eso, ¿a qué se debería, Miss? No, 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 no. Eso se pasa por fluidos, ¿no? De repente a veces cuando también se le da mucho besito a los chiquitos, a los pequeños, uno le pasa. Eso no es hereditario, eso se transmite, ¿no? No, pero a mi hijita nunca le hemos hecho eso, Miss, y así la agarra. Y eso es bien insoportable, Miss, duele, bien, bien feo, Miss. A veces cuando no te eches nada, eso se engranda, más grande y es más insoportable, no puedes ni beber agua ni comer, Miss. Ya, lo que tú me dices entonces no es así blanquecino, blanco, blanco, o es como una ampollita. Si es como una ampollita, entonces puede ser que sea una afta. No es ampollita, Miss, así tal como se ve en la imagen, blanquito, Ujú. crece, crece, crece y más grande. Una vez a mí me creció como tamaño de una moneda de un sol y ¿Tan grande? No, no debes de dejar que crezca con eso no tan he podido grande. ni comer, no he podido agarró una vez. De esa fecha ya no me agarra. No, 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 no debes de dejar que crezca tanto, demasiado, ¿no? Muy grande. Sí, dime, Salguero. Sí, una pregunta. Ujú. Sí, dime, Chota. Cuando, bueno, a mi cuñado le salió hongos en la piel, pero Ujú. el doctor le dijo que no era por contagio, era por estrés. O sea, eso Ya, es que ajá. es otra cosa. No, sí, 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 sí. Es que cuando una persona tiene mucho estrés, debilita su sistema inmunológico. Ujú. Sí, y puede aparecer. Sí, porque le empezó a aparecer ya poquito y ese poquito empezó a crecer. Y se le hizo en todo el brazo. Mm, Y pues, ah, fue el no doctor. solamente en el pecho. Normalmente cuando es herpes aparece en el pecho y en la espalda y en el cuello. Pero cuando es otro tipo de enfermedad, aparece en todo el cuerpo, ¿no? Ujú. En el brazo, pero le dijo el doctor que era un hongo porque él está estresado y también de repente más sumándose más que él es taxista, Ujú. agarra con las manos sucias, entonces Ah, más alguna moneda, sí, 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 puede ser. Ujú. Lo más probable. Ajá, sí. Dime, Salguero, ¿tienes alguna pregunta o algo que decirnos? Con referente a lo que es la tiña, se podría confundir como cuando te sale un lunar carnoso velludo que parece como un psicoquis grande. Ah, no, ¿por qué? Porque en este caso, ojo, el hongo es plano, planito, 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 no se eleva, solamente se enrojece y aparece esa capa blanquecina, pero no se inflama, o sea, no forma erupciones y Ya, produce, mire. y produce bastante escozor, eso sí, bastante escozor. Por eso es que muchas personas cuando tienen así tiña también en el cabello, por eso es que se les, aparte de que se les cae, se pueden formar hasta heridas, ¿no? Ujú. Miss, Listo. usted está diciendo que cuando lo rasca sale blanquito así, No, eso no, esta capa blanca es lo que produce el escozor y cuando la persona se rasca hasta se puede dañar y puede sangrar. Eso sí. Ujú. Ya, listo, chicos. Después seguimos hablando de esto. Continuamos el día viernes, ¿ya? A ver, voy a tomar asistencia a los que faltaba. Amaranto. Presente, Miss. Ok, Amaranto. Muy bien. No, Chota sí está. Dextre. Gamarra Díaz. Zapata.
Presente, Miss, buenas noches. Listo, muy bien. Solamente ustedes, nada más faltaba. Listo, entonces continuamos hablando acerca de los hongos el día viernes y no se olviden que siempre los viernes tomamos examen. Ya se les tomó lo que es de bacterias, ahora le toca lo que es virus, ¿ya? Repasen, por favor. Listo, chicos, cuídense, que tengan muy buenas noches. Nos vemos hasta el día viernes. Hasta luego, Miss. Nos vemos. Acuérdense, por favor, de formarse un grupo, no se olviden. Me pueden enviar Miss, sus una pregunta. integrantes. Sí, dime, Jaimes. ¿El grupo de cuánto? Tres. Ay, Miss, gracias. Puede ser de 3 o de 2, no hay problema, ¿ya? Ya, Miss. Miss, yo voy a formar con Amaranto. Miss, yo voy a formar con Mosqueira. Me envían, por favor, a mi número los nombres con Ya, quienes Miss. van a hacer su grupo, por favor, para poder apuntarlos mejor, ¿ya? Ok, Miss, gracias. Listo. Nos vemos, chicos. Con Cuídense. Zapata Calvo, Miss, yo dije Amaranto. Ya, Amaranto, ahí me va a mandar Zapata seguramente. Sí, Listo. porque vivimos cerca. Ya, pues, si es así, mejor todavía. Sí, estamos cerca, Miss. Ujú. Estamos de la misma. Ya, listo, Zapata. Entonces, me escribes nomás y ya yo lo apunto para después darles los temas, ¿ya? Ya, Listo. Miss, gracias. Que Dios le bendiga. Igualmente a ustedes. Cuídense bastante. Nos vemos el día viernes.